Señor bendiga a los hermanos, a los amigos que están en sintonía esta preciosa mañana. Mi nombre, Pastor Charles, Semilla de Mostaza, Colombia. Un saludo muy especial a los hermanos que nos están sintonizando en otros países, en otras ciudades, en otros barrios, en algunas veredas de la ciudad. También a los hermanos que son extranjeros en otro lugar, el hermano Alexander, el hermano Mauricio, la hermana Dolly, que están en los Estados Unidos. Unos están en Arizona, otro no lo recuerdo el estado. A nuestra hermana Evelyn, todos ellos están en los Estados Unidos. Y también a una familia muy especial que pertenece a Semilla de Mostaza en Europa. Estamos rogando que el Señor se glorifique de una forma muy especial en la salud de esta hermana. Ella cree que para el Señor no hay nada imposible. ¿Y qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Y pues esta mañana me complace saludar a todos esos hermanos que nos ven a través de YouTube. Un saludo muy especial. Los hermanos que están también en la presencialidad, el Señor les bendiga. Es una bendición y sobre todo un privilegio que Dios le permita llegar a usted hasta este lugar para que pueda levantar una mano, dos manos, abrir su boca, derramar lágrimas ante la presencia del Señor. Con razón el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Bueno es el Señor. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con el mensaje de la palabra del Señor, con un título extraño, y es una sentencia. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Empecemos. Voy a hacer una aclaración. El mensaje de hoy es doctrinal, es un mensaje denso y espeso, y es para las personas que ya han leído la Biblia en alguna vez en su vida. Personas que no tengan el hábito de la lectura, de la educación espiritual, de repente van a encontrar cierta dificultad mental. Pero le quiero recordar que la fe viene por el oír, y el oír serio de la palabra del Señor, como lo vamos a ver. Así que el título del mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruido. Empecemos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos lo hagan ¿qué? Oír, a fin de que lo cumplamos? Versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En la época de antes, amados hermanos, cuando se protagonizó este diálogo, este pacto, estas condiciones para la restauración y la bendición, era una época difícil. Subir al cielo o cruzar el mar parecía algo imposible, y el Señor citaba estos elementos. Pero hoy tenemos aviones, tenemos transatlánticos, tenemos cruceros, naves que pueden llegar hasta el espacio, pueden cruzar los océanos. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora es parte normal de nuestra cotidianidad. Dice que el secreto está en tu boca y en tu corazón. Sugiere mi consulta que empecemos a hablar de nuestros proyectos. Y había un ejemplo, me pareció peculiar porque me gustan las plantas.
Hace poco adopté una planta que alguien había botado, descartado. Vi que estaba deshidratada, que estaba muy cerca del agua, pero no podía beber agua. Entonces yo dije, quiero adoptar esa planta. La adopté, es un organismo vivo, hace poco, pero ya estoy viendo que está sintiendo el cariño y el amor que le estoy transmitiendo. Hay un ejemplo, un profesor quería enseñarle el poder de las palabras a sus alumnos y entonces llevó 2 plantas al salón. Todos saben este ejemplo, lo escucharon cuando estaban en la escuelita de Doña Rita, pero a mí me parece que es aplicativo. Entonces, con las 2 plantas, el profesor le dijo a los muchachos, a esta del lado derecho, háblale en cosas bonitas, échale en agua periódicamente, atiéndala, dígale qué hermosa estás, uy, qué blanca eres, wow, mira cuántos pétalos. Y a esta empiecen a hablarle duramente, a maldecirle, no la miren, no la determinen, no le eche agua. 8 días después, la planta de la derecha estaba hermosa y la planta de la mano izquierda estaba marchita, avergonzada, triste, casi a punto de expirar. Es más o menos mi introducción, así que el secreto está en tu boca y en tu corazón. Vamos a internarnos en este mundo exquisito de la palabra. Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, se la entregan al sumo sacerdote Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Tenemos que apelar a nuestra imaginación, una inmensa piedra que le dieron al sacerdote Josué, y esa piedra tenía 7 ojos, imagínatela. Y luego de esa piedra con 7 ojos, yo grabaré una escultura en esa piedra, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, por supuesto. Y dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Wow. Es una profecía magnífica que tiene apoyo y sustento en el libro de Salmos, el Salmo 118. Los hermanos juiciosos que traen la Biblia al culto todavía. En esta generación hay hermanos que traen la Biblia al culto, gloria a Dios por eso. Salmo 118, versículo 22, dice la palabra, la piedra de Josué que tiene 7 ojos y una marca tatuada por Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo me gusta? La plenitud del Espíritu sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que en esa roca se va a esculpir una obra. En esa piedra de 7 ojos yo grabaré su escultura. La escultura que se graba es un misterio para los bibliógrafos, para la profecía, quedó ahí. Pero es impactante lo que también retoma Primera de Pedro, el discípulo del Señor, según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, y nos habla de la piedra de Josué de 7 ojos que tiene un tatuaje, una escultura esculpida por la mano de Jehová de los ejércitos, y dice, acérquense a él porque es una piedra viva. Recuerde que tiene 7 ojos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y absolutamente preciosa. Cuando estoy dando estas porciones de la Biblia, también me gusta citar el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, el versículo 2. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Magnífica interpretación de la palabra del Señor, que nos lleva al análisis profundo del amor eterno de nuestro amado Salvador Jesucristo para con nosotros los simples mortales. Y también podemos ver lo que dice Efesios. Amén. Qué buena la palabra. ¿Cuánto les gusta estudiar la palabra? Efesios, siempre decimos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y hablando de la roca, Efesios capítulo 2,
versículo 20 dice, recuerden la roca de Josué que le fue entregada, una roca con 7 ojos, y en esa roca había una escultura hecha por la mano de Jehová de los ejércitos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Recuerden que esa piedra de Josué iba a dar sanidad a las naciones en un mismo instante, en un mismo día. Nuestro amado Jesús de Nazaret lo vemos también como la roca, el fundamento, la piedra del ángulo. Qué bueno es el Señor. Y por supuesto, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor, miré, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. Aleluya. Y pues ahí nos dicen que son los 7 ojos, dice la Biblia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué bueno, el Evangelio es potencia, es salvación, el Evangelio trae educación, el Evangelio trae información, sobre todo en esta época donde la información está a un clic de tu dedo, en esta época donde hemos sido bombardeados, como dice el libro de Daniel, la ciencia aumentaría, la iglesia tiene que estar expectante en la información y la educación de la palabra del Señor. No podemos engendrar más cristianos analfabetas que no entiendan la palabra del Señor y que no sepan que tenemos esa piedra angular dentro de nosotros y que está observando y que está derramando su gloria y su misericordia a la iglesia educada. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Libro denso, bien profundo. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice la palabra del Señor al 28, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A su nombre sea la gloria. ¡Qué bueno! ¿Cuántos están esperando al Señor? Yo le espero. Esta semana dije, Señor, ¿por qué no me llevas? Oh Padre, Abba Padre. Incluso le dije, Abba Padre, en mi oración. Llévame, Señor. Por favor, llévame, no tardes tanto. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, qué buena palabra, aleluya. Bendito el Señor. Vamos a tratar de finalizar el mensaje de hace 8 días. Esa realidad de que las personas desprecian la invitación, aleluya, del rey a las bodas de su hijo. Wow. Y a veces la humanidad se queja tanto, pero es que han despreciado el llamamiento, han despreciado a los apóstoles, han despreciado a los profetas, han matado a sus santos, les han cortado la cabeza, y la gente le da la espalda al llamado de Dios porque no permite que el amor verdadero, la presencia del Dios eterno entre a modificar su interior, y la gente no entrega la voluntad a Dios, porque la gente dice, pues entrego lo que sea menos la voluntad. Tenemos una dicotomía, tenemos 2 exageraciones: o la gente se mete a una secta y hacen con su cabeza aserrín, o la gente se vuelve tosca y dura en referente a las cosas del Señor. Así que en ese rechazo no sorprendió a Dios. Él lo supo antes de la fundación del mundo. Porque es que muchas personas desprecian el llamado de Dios. Muchas personas no dicen en Chile, no están ni ahí en las cosas del Señor. Les vale lo mismo sí y no. Les vale lo mismo congregarse o no congregarse. Les vale lo mismo tener un pastor y no tener un pastor. Les vale lo mismo sentir a Dios y no sentir a Dios. Y el Señor pronosticó eso. Por eso es el despreciado, por eso es el desechado de las naciones. Por eso la gente prefiere irse, aquí en Colombia dicen a rumbear,
La gente le gustaría irse a pasear, a sancochar, a hacer sancocho por ahí en las montañas, que buscar la presencia del Señor, porque no es una prioridad en la vida del ser humano. Pero cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús de Nazaret, dice la Biblia, lo digo siempre de memoria, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y entonces dice que no sorprendió a Dios, Él lo supo antes de la fundación del mundo. Bendito el Señor. Y el Señor se escogió un grupo de personas para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Una palabra teológicamente profunda. Y cuando vamos a Efesios capítulo 1, les dije que iba a ser denso el mensaje. Efesios capítulo 1, hay una palabra difícil, bendito el Señor. Dice predestinación. Y entonces cuando hablamos de la predestinación nos asustamos, pero usted no se asusta cuando le da la espalda al Señor, ¿cierto que no? Cuando usted le dicen, ya el Señor predestinó que usted le iba a adorar para alabanza de su gloria. Y usted dice, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué me esfuerzo yo si el Señor ya... No, pero es que el Señor sabía que usted le iba a dar la espalda. ¿Cómo no sorprende usted al Señor cuando usted no viene a la casa del Señor? Cuando no se arrepiente, cuando no se somete a Él, cuando no tiene la prioridad del gozo de la salvación, cuando no dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando yo, aleluya, Pablo decía, lo tengo todo por basura, lo tengo todo por estiércol, yo prosigo al blanco, a la meta del premio del supremo llamamiento. Y entonces, como Dios vio que usted le iba a dar la espalda, que usted se iba a ir a rumbear, que usted se iba a ir a pasear, que usted no iba a venir a las cosas del Señor, entonces el Señor predestinó un grupo. Esto cae mal, pero no me interesa, para alabanza de su gloria. Su nombre sea la gloria. Y entonces ese tema de predestinación en la etimología de priorizó, osó, viene de la palabra araó. La palabra pro significa ver. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha visto de antemano quienes eran santos y sin mancha delante de Él, escondidos en Él. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Recuerda que el Señor, Dios Todopoderoso, juez de toda la tierra, juez santo y justo, ya no nos ve por nuestras obras, sino que ve a quién. Tenemos Gracias, hermana Yuri, siempre la misma. Tenemos un abogado. ¿Y qué hace el abogado? Nos defiende. El abogado es experto en leyes. El abogado sabe tu caso. Tú miras tu caso gigante y él dice, mira, me están acusando de algo. Y lo primero que dice el abogado es, ¿tienen pruebas? ¿Qué pruebas van a presentar? No, que la señora de la... No son válidas frente a un juez, frente a un veredicto. Y eso es lo que hace nuestro amado Señor Jesucristo, es nuestro abogado. Nuestro abogado nunca ha perdido un pleito. Todos los ha ganado. Por eso el Señor busca personas que anden delante de Él, santos y sin mancha, para que esa iglesia pueda manifestar su gloria. A su nombre sea la gloria. Así que... ese predestinación no es una palabra causativa, dice el estado del arte. Dios simplemente vio. ¿Y por qué vio? Porque Él es el autor de eso. Segunda de Pedro, vamos a Pedro, sé que los hermanos siguen la hilación del mensaje, aleluya. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, porque algunos creen que el Señor es sordo y que el Señor es ciego. Ni es sordo ni es ciego, dice la palabra, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor abre la puerta y le dice a la gente, mire, ahí está la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es más, yo soy la puerta, pero yo estoy a la puerta de su corazón y le llamo, y el Señor está tocando a la puerta del corazón. Y cuando uno dice que el Señor predestinó a algunos para que andasen santos en Él y sin mancha, dicen, ¿cómo así? Y entonces es que usted no quiere darle, aleluya, el sí a Dios. Usted no quiere abrir la puerta de par en par para que el Señor entre a su vida, para que usted diga, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mi prioridad es el Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? No queriendo, vamos a partir de ahí, no queriendo que nadie perezca. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que tú perezcas. Amén.
Y entonces dice, la palabra priorizo, según los eruditos, tienen que ver con cortar un patrón. Cortar un patrón. Las hermanas que tienen el tema de la costura, antes de hacer un vestido, tienen que cortar ¿qué? El patrón. Depende de cómo queda el patrón, así queda el vestido. Y el Señor vio, digámoslo así, el patrón de lo que iba a hacer, porque Él iba a enviar a su Hijo Jesucristo, porque no quería que nadie se pierda. Amado amigo, amada hermana, los hermanos que están en otros países, este fueguito que se ha encendido no se puede apagar. El Señor ha colocado en algunas personas, en los estados, en Europa, aquí en Antioquia, en Medellín, aquí en Aranjuez, ese fueguito de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que enfrentar al diablo, tenemos que enfrentar a las potestades, tenemos que enfrentar el desaliento, tenemos que enfrentar los dardos de fuego del enemigo, tenemos que enfrentar a los enemigos del hombre que son los de su propia casa, tenemos que enfrentar, como decía el salmista, no se levantó contra mí un enemigo, sino tú, hombre íntimo, amigo, que dulcemente compartíamos los secretos en la casa del Señor. Hay que enfrentarlos y mantener el fueguito encendido. Vendrán las potestades, vendrán los gobernadores de las tinieblas, pero le estamos rogando al Señor que levante un muro como el que tenía Job. Y Job decía, de pronto mis hijos pecaron contra Dios, y iba y sacrificaba sacrificio y decía, este es por mi hijo, este es por mi hija, este es por mis empleados, y se adelantaba Dios a bendecir a Job, porque Dios veía el corazón de Job. Así la iglesia tiene que tener un muro, un vallado, que esté rodeada contra los ataques de fuego del maligno de esta generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ese patrón o el molde para un vestido o una prenda de vestir de cualquier tipo, alguien hace este patrón y así puede visualizar de antemano cómo será la prenda. Dios ha visto de antemano cómo serán aquellos que están unidos en Cristo Jesús. Y aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué buena esta palabra. Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta hora tiene que darse en esta generación. Nosotros los predicadores tenemos la responsabilidad, por pequeños que seamos, no importa. Hay que predicar para que la horda de logias, la horda de doctrinas heréticas, la horda de sectarismo no permee a la novia, a la prometida, a la que tiene el vestido sin mancha y sin arruga, aquella que dice, ¿dónde está el que ama mi alma? Aquella que dice, el Rey está en el campo, salid a recibirle, a su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Y entonces también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Magnífica palabra, la gloria para Dios. ¿Ya estás marcado por Dios? Sí, escuchaste bien. ¿Ya estás marcado por Dios? Es emocionante conocer la gracia de Dios. Es emocionante vivir en la gracia de Dios. Es emocionante convertirnos en nueva criatura que ejemplifica en su vida los propósitos y los planes de Dios. Aleluya. Y es maravilloso porque cuando pasan los años y vamos experimentando esas facetas variopintas del camino cristiano, de Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros habiendo oído. Hermano, por eso es que el diablo no está interesado en que tú escuches. El diablo no le importa incluso que vengas a un lugar que se dice ser casa de Dios y puerta del cielo. Lo que le incomoda al adversario, es más, no le importa que escuches. Le encanta es que te mires al espejo y cuando salgas aquí pasando el umbral, se te olvide todo lo que el predicador dijo. Al diablo no le incomoda, es más, si no vienes al culto no le importa porque nunca has venido.
Has dejado tu cabeza, tu cerebro en otro lado. Pero cuando alguien viene a escuchar la palabra del Eterno, la palabra del Señor, aleluya, la palabra de verdad, Efesios 1:13, en él también vosotros habiendo oído, oh, aleluya. Amados hermanos que están en Europa y que están en los Estados Unidos, que no tienen un mensaje, que no tienen una palabra contestataria, una palabra viva y poderosa. Y no solamente el grito y la ramachachachanga, changa, no, sino la profundidad, lo denso y lo espeso del conocimiento de la palabra del Señor, que nos da vida y vida en abundancia, para conocer el propósito de la salvación y para entender que sí fuimos señalados por Dios, marcados por Dios, con una marca indeleble. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando dicen, levanten la mano y digan amén. Me gustan sus amenes. Aleluya. Levanten la mano y digan amén. Oh, gracias. Bendito el nombre del Señor. Gracias. Sigamos. Se pone bueno el asunto. Y entonces dice la palabra santa. Pablo en el versículo 13 va a retroceder y va a redirigir sus pensamientos y su verdad hacia aquellos que han llegado recientemente a esta verdad. Recuerden, están marcados por Dios habiendo oído la palabra de verdad. El logos, son palabras desde su original, desde su etimología. Logos, palabra lógica, palabra de razonamiento, de la mentalidad de Dios. Lo que Dios quiere producir entre su pueblo. Hay una iglesia operativa fantástica. Nosotros iniciamos con una iglesia operativa fantástica. Llegamos a reunir 400 personas en una iglesia operativa fantástica. Regalábamos tamales, buñuelos, natillas, juguetes, kits de escolar, mercados. Inventamos de todo para tener una iglesia operativa. Pero después de la pandemia hemos estado orando para que el Señor nos dé una iglesia, nos permita estar en una iglesia educada por la palabra. Una iglesia que tenga educación espiritual. Aleluya. Qué hermosa es la educación. Buenos días, buenas tardes, gracias. Hay una característica de la educación. Si usted quiere saber si una persona es educada, esa persona es agradecida. Todos hemos experimentado que le hemos dado a alguien y ni siquiera nos llama a decirnos gracias. El Señor le bendiga. Oye, gracias por lo que hizo ese día. Muchas gracias. No, se nos olvida. A veces pensamos que es obligatoriedad. Pero qué bueno es cuando estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con el Espíritu Santo. Estamos agradecidos con el Señor que nos dejó la Biblia. Estamos agradecidos con Dios por un lugar donde se siente la Chequiná. ¿Sabe usted que hay países donde ya no se siente la Chequiná? El fuego se está, aleluya, se está apagando. Las señales ya no existen. Los milagros ya no se ven. Y la gente tiene hambre y sed de la palabra. Y entonces dice la palabra del Señor, la palabra lógica, habla de razonamiento, la mentalidad de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que Dios quiere producir entre su pueblo, lo que al momento ha prometido, el contenido completo. A veces nos quedamos, hermanos, sin el contenido completo. A veces solamente con una analogía. Tenemos un compañero que está haciendo su pasantía. Vive en el norte, tiene 18 años y como su jefe le pregunté, ¿conoces el shopping El Tesoro? Dijo, no. ¿Conoces el shopping Santa Fe? Dijo, no. Yo le dije, estás a 5 minutos. ¿Conoces el shopping Mallorca? Dijo, no señor. ¿Cuánto llevas en la ciudad? 10 años porque viene de otro país. ¿Qué conoces? Entonces me mencionó 4 o 5 puntos del sector. Yo le dije, discúlpame, ¿conoces el aeropuerto? Me dijo, no señor, no tengo idea dónde queda el aeropuerto. Wow, a veces la iglesia se queda así con la palabra. Hay personas que llevan 15 años en la ciudad y no saben dónde queda el aeropuerto, donde llegan los aviones del mundo a la ciudad. Aleluya. Wow, veo personas extrañadas. Uy, yo... Hermano, el aeropuerto queda en Río Negro. Hay aviones, es frío, llegan helicópteros, está la Fuerza Armada.
llegan personas de otros países. Es broma, no se pongan tan serios. Continuemos. Y entonces dice la palabra del Señor, así es la iglesia del Señor. Solo se quedan en la parte operativa, no van a la profundidad de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Aleluya. Por eso es que el Señor no se equivoca diciendo: la fe, querida hermana, viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor, no dejando de congregarnos. Oh, casi nadie se sabe ese versículo. Sigamos. Entonces, Romanos capítulo 10. Disculpen las visitas, a veces alzo la voz, es mi carácter, está en mi ADN. Pero bueno, ok, es lo que hay. Como dicen en Europa, es lo que hay. Romanos capítulo 1, versículo 1, el Logos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A su nombre la gloria. La fe es por el oír, bendito el Señor. Romanos capítulo 10, mejor. Romanos capítulo 10, versículo 15, dice la palabra del Señor. Bueno, lo que siempre decimos: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Bendito el Señor. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Está usted en esa lista? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Hice una pregunta al principio: ¿estás marcado por Dios? Y hay otra que dice: no todos obedecieron. Pues no les importa realmente el Evangelio. Hay una generación que no le importa el Evangelio para nada. Sí, pero la casta, la sangre, la marca, las heridas, como Pablo desde la cárcel escribiendo cartas, animando a la iglesia. Aleluya. Juan, recibiendo la inspiración del ángel, escribe a los ángeles que están pastoreando las iglesias. Ya no tenemos ese bagaje espiritual. Los predicadores, no importa que se baseen en los templos, tenemos la responsabilidad, la obligación de predicar la palabra del Señor densa y espesamente, porque hay una generación que tiene demasiada información digital y están estropeando, eclipsando la verdad del Evangelio. Y entonces los jóvenes, las nuevas generaciones, llegan a las iglesias y ven una copia mala de lo que encuentran en el mundo, porque el mundo hace las cosas como las tiene que hacer y la iglesia hace una fotocopia barata. Hay fotocopias en 3D y hay fotocopias de barrio. Cuando sacas la cédula en una fotocopiadora de barrio, dices: ¿quién es este? Cuando sacas la fotocopia en 3D, la cosa es diferente. Y la iglesia está remedando las cosas del mundo. Y cuando los mundanos vienen a la iglesia y ven que es una copia barata, no se quedan. Pero qué bueno que la palabra cause pánico, cause terror, que la palabra haga estremecer al oyente, que la palabra haga que la persona se le estremezcan los dientes, incluso el cuerpo, que la palabra diga: ahí está el Señor. Aleluya. Amén, amén. Y entonces, sigamos por favor, vamos, Romanos capítulo 17. La fe es por el oír. Tú no vienes a culto, no vas a tener fe. Tú faltas a la iglesia, no vas a tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Amén. Importancia de venir a la casa del Señor y traer el oído, pero trae el oído ejercitado. Bendito el nombre del Señor. No voy a hablar hoy de ejercicios. Volvamos a nuestro libro base, carta base, Efesinos, la carta a los Efesinos. Es intensa. A mí realmente me gusta mucho esa carta de los Efesios, la he leído con frecuencia. Y entonces en 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
la proclamación del Evangelio en ese Cristo maravilloso, en quien también ustedes han oído la palabra de la promesa, el Evangelio de nuestra salvación. Hermanos, a veces nos quedamos solamente con la salvación. Si yo voy salvo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Y hasta ahí llegamos. Pero el Evangelio, amados hermanos, el Evangelio trae bendiciones adicionales que vienen con la palabra poderosa de la proclamación del reino de los cielos. Y podemos hablar de este lenguaje, que es un lenguaje realmente de la inteligencia artificial, pero tomamos lo que nos bendice, desechamos lo que no nos apetece. Salvación integral. Salvación integral. Los que estudiaron, pasaron por el SEN al menos, saben qué es eso. La salvación integral. La educación integral. Aleluya. La básica. Estudios, la de básica primaria. Ahí le colocan en la hoja de vida. ¿Terminó bachillerato? Sí, unas especializaciones. Así es la salvación. Está la básica. Usted viene a la iglesia a 15 días cuando no hay trabajo. ¿Y qué más le gusta? Yo leo la Biblia de vez en cuando. ¿Y va a culto? Sí, pero me duermo. Pero hay otra salvación integral. Cuando la persona sabe que fue salva integralmente. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y esa salvación integral trae primero liberación. Aleluya. Yo quería decir esto con mucha fuerza, pero veo que la gente está expectante. La salvación integral trae liberación. Liberación a toda... ¿cómo digo esto? Bueno, los que ven a Discovery Channel, las ballenas o las tortugas cuando se le pegan esas, ¿cómo se llama? Esos caracoles, esas costras que tienen que coger, ayudarlas a quitárselas. Entonces el Señor Jesucristo viene y te quita todo eso. La gente trae unas chácaras, unas chácaras en la piel, una cosa grande, así inmensa, desagradable por cierto. Y entonces la salvación te trae liberación, te quitan eso. Es que el Señor es santo, te quita esas vestiduras viejas y andrajosas que llevabas. Aleluya. Y te pone una vestidura nueva. Liberación. Te libera de esa carga. La característica, es que es tan delicado hablar así. Bueno, de la gente de mente, es que, en la época mía, no sé en esta, andaban con un costal lleno de basura. Y viene de mente, viene de loco, un costal lleno de basura. Y decían, ¿qué tiene? Mire a ver qué tiene en la bolsa. Basura. Y entonces el Señor te libera de la basura. El Señor te libera, aleluya. Pero no solamente te libera, voy a pasar rápido, sino que te sana. El Señor te sana. El Señor te sana. Yo he predicado desde aquí, hermano, que ninguno de mis huesos será quebrantado. Y he tenido medianamente accidentes por un lado, para el otro. Y me levanto y vuelvo y sigo, aleluya, bendito el Señor. Sanidad. El Señor te sana el alma y te sana el cuerpo. ¿El alma dónde queda? Internamente. Es la mejor sanidad que hay, la sanidad del alma. Pero también sana tus entrañas. Yo sé que el Señor sana nuestras entrañas. ¿Qué hay por dentro? Todo eso que hay por dentro. Todo eso que hay por dentro. El sistema digestivo, el sistema cardio, el sistema pulmonar. ¿Cuál más? Todo eso. El Señor lo sana. Si hay por ahí algo que no está bien, el Señor lo sana. El Señor envía a las células que tienen felicidad a que carguen con el peso de la felicidad. Personas que siempre están amargadas. ¿Y qué le pasa? Nada. ¿Qué le hicieron? No, nada. ¿Y usted por qué está así? No, yo soy así. ¿Y usted qué tiene? No, nada. ¿Y por qué lleva 3 días sin hablar? Me gusta el silencio. Aleluya. Y entonces, sanidad. El Señor te sana. La salvación trae sanidad. El Señor te sana por dentro, aleluya. El Señor te sana. Aquí hay una hermana que vino enferma hace muchos años. Oramos por ella, el Señor le sanó el estómago, aleluya. El Señor sana el cáncer. ¿Cuántos creen que el Señor sana el cáncer? ¿Cuántos creen? Yo creo que Cristo sana el cáncer. ¿Cuántos creen que el Señor sana? El Señor sanaba la lepra, leprosos. ¿Recuerdan a ese general Naamán? Era que se llamaba un general asirio. Dirigía los ejércitos poderosos de su rey, pero era leproso. Y de rey a rey se mandaron a pedir un favor. Sana a mi general.
Y el rey dijo, pero yo cómo voy a sanar al general si yo no... Ahí está el profeta, mándaselo al profeta. Aleluya. Porque es que el evangelio no consiste solo en palabra, sino en poder. Y cuando el Señor... Yo le estoy pidiendo al Señor que nos respalde con milagros. La época de los milagros no ha pasado. La generación que producía milagros todavía no somos, puede que seamos dinosaurios, pero no estamos en extinción. Todavía podemos orar para que el fuego descienda. Todavía podemos orar para que se cierren los cielos. Todavía podemos correr y pasarnos el carro del rey. Aleluya. Entonces también trae preservación. La sanidad trae preservación. La sanidad trae también plenitud. Bendito el Señor. Es el paquete completo de redención. Es el paquete completo de redención. Y dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Qué bueno eso. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa. La tendencia de Pablo es esta: hablar de salvación. Hablar de salvación y hablar de salvación. Pero después de hablar de salvación, de inmediato empieza a hablar del resultado de la salvación. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito el Señor. Me gusta esa palabra. Ninguna acción humana, ningún mérito humano, ningún ritual humano, ningún culto humano, ninguna justicia propia puede producir la salvación y sus beneficios. El resultado de la salvación es la santificación. Somos apartados para los propósitos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Fuimos sellados, y al ser sellados, o mejor, fuimos apartados, y después de que fuimos apartados, fuimos sellados con el Espíritu Santo, de lo que dice Pablo, de la promesa. Y es la segunda vez que vemos a Pablo hablando de una promesa. Dios es un Dios de pactos. Aleluya. Dios es un Dios de pactos. Recuerdo a la hermana que me llamó de Estados Unidos. Pastor, todo está patas abajo. Ayúdenos. Yo dije, pacta con Dios. Y cuando pactamos con Dios, a Dios le gustan los pactos. Aleluya. Este ministerio empezó por un pacto con Dios. Si no, no estaría aquí. Pero cuando pactamos con Dios, aleluya, bendita la gloria del Señor, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces en ese Dios de pactos, pues Dios es muy específico y podemos ver lo que Dios ha prometido. Bendito el Señor, lo que Dios va a producir. El versículo 14 dice que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un término hebreo traducido al griego con el término eradón, que es una garantía. Aleluya. El mensaje de Jonás en Nínive, proclamando sin ninguna promesa ni responsabilidad. Yo creo, hermano, a mí me impactó, gracias Brian, a mí me impactó mucho el mensaje de Jonás. ¿Alguien lo había visto así? Nínive será destruido en 40 días. Punto. Nínive será destruido en 40 días. Punto. A su nombre la gloria. Qué terrible mensaje. No había un contexto de esperanza. No había un contexto de salvación ni de misericordia, amada hermana. Punto. Nínive va a ser destruido. Imagínate que viniera esa palabra para ti. En 8 días vas a morirte. Pero el apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor, si quieres ver a Jonás capítulo 3 versículo 4, dice, ¿alguien sabe dónde queda Jonás? Busquen a Jonás, por favor, mientras yo tomo un poco de refresco en mi garganta. ¿Alguien que encuentre a Jonás en la Biblia? Gracias. ¿Alguien lo encontró? Van 2, van 3, necesito 2 más, ¿ya? Jonás, vamos a intentarlo. Jonás 4. Por ahí alguien dijo, ok, 5. Ahí está Jonás en la Biblia. Jonás.
Esta generación mala quiere la señal de Jonás, pero no le será dada la señal de Jonás. ¿Alguien sabe cuál es la señal de Jonás? Pero sigamos, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Punto. No está diciendo si se arrepienten, si se consagran, si no faltan a la iglesia, si no vienen cada 15 días, si vienen con una buena actitud a la iglesia, si usted viene arrepentido a los pies de Cristo. No, hagan lo que quiera, no hay absolución. Fue el mandato que Dios le dio a Jonás. Ve y dile, serán destruidos, su maldad, su rapiña ha llegado hasta mis ojos. Wow, no sé para quién es esa palabra, pero entonces era un mensaje proclamando juicio sin ninguna promesa ni posibilidad de escapar. Fue un anuncio absoluto de destrucción. Por eso, amados hermanos, creo que no finalizo el mensaje. A mí me duele tanto cuando la gente no acepta el llamado de rey. Y cuando la gente hace oídos sordos al llamado de rey. ¿Qué es el llamado del rey? La gente siente la presencia del Señor en un lugar, siente un abrazo fraterno, siente la presencia de la Shekinah, la exquisitez de la dulzura, del aleteo bendito que se movía al principio sobre la faz de las aguas. La gente entiende como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y la gente escucha eso y se va, le da la espalda a la presencia, le da la espalda a la oportunidad, le da la espalda a la gracia. Y el Señor había pronosticado eso, y entonces sacó un patrón. La iglesia occidental, la iglesia redimida, se levantó un apóstol perseguidor y dijo, este me será testigo delante de los gentiles. Reinventó el concepto escritural. El antiguo lo plasmó en el nuevo. Nos abrió un camino vivo, nuevo, gratuito para todos. Nos da una salvación no a plazos, sino integral. Nos dice, todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. Yo soy el defensor del huérfano, soy el protector de la viuda. Yo no dejaré para siempre caído al justo. Nos da la bendición del maná de la palabra y nos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Proclamad la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como el atalaya cuando ve el peligro y dice, cuidado, 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 y la gente no escucha la advertencia. Vendrá el peligro, vendrá la sentencia, vendrá la espada, y esa sangre no recaerá sobre el atalaya. Estoy finalizando. Lo que Dios va a producir, lo que Dios va a hacer en la vida del salvado, de la persona que le acepta como su único y suficiente Salvador, es adoptado por Jesús. ¿Sabes eso? Es adoptado por Jesús de Nazaret. Y después de que somos separados, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Es un término hebreo que es la garantía. Y en ese término y en ese concepto del ser sellados, dice que hablaremos en otras lenguas como señal. Nosotros no estamos escuchando el anuncio absoluto de destrucción, pero los ninivitas buscaron y pidieron a Dios misericordia. Bendito el Señor, porque el Señor es misericordioso y clemente y lento para la ira, lento para la ira, pero es muy grande el misericordia. Creo que todos hemos sido alcanzados por la misericordia absolutista de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra santa del Señor, porque como estuvo, dijo Cristo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal de Jonás. Y entonces los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Y,
Aleluya. Y le dirán, a nosotros nos fue enviado un mensaje de juicio, a ustedes le están enviando un mensaje de reconciliación. Nosotros no vimos la puerta abierta, solo la sentencia. Nosotros tuvimos que rasgar nuestras vestiduras, hasta los animales estuvieron de luto, todos estuvimos, los niños pequeñitos de meses también ayunando, todos ayunando, pidiendo misericordia. Y Dios, que es juez justo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, entonces el Señor vio a los ninivitas y tuvo compasión de ellos, pero los ninivitas se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al mandato o a la prédica de Jonás. Y dice el Señor, he aquí más que Jonás es este lugar, a su nombre sea la gloria. Qué bueno el Señor, qué bueno el Señor. Quiero que voy a terminar aquí la predicación.